Hola chicos, Ciencias Naturales 23. Propiedades físicas eléctricas. Y va a mencionar tres. La primera, la más famosa, la conductividad. Es decir, si conduce bien o no conduce bien la electricidad. Si en el extremo del mineral que quieres probar tú induces aquí un campo eléctrico y lo recoges limpiamente y casi sin ninguna caída, sin ninguna disminución, aquí, pues este cuerpo es muy conductor. ¿Que no notas nada? Nada, mira, te he puesto aquí un detector de campo, y nada, ya le puedes dar campo aquí, que aquí nada. Este cuerpo no conduce. Este cuerpo hace lo contrario, aísla. Y entonces tenemos lo contrario de conductividad, que es el ser aislante o aislamiento. Un cuerpo conductor y un cuerpo aislador. Los aisladores más normales que conoces tú pues son la cinta aislante. La pones alrededor de un cable para que no te dé calambre. Claro, porque aísla. No es conductora. La cerámica también es muy poco conductora, por eso la porcelana, por eso hacen las jícaras de los postes, que también se llaman aisladores, jícaras porque se parecen a tazas. Y ahí va el poste de madera, atornillado este gancho, y entonces tú de aquí sujetas el hilo conductor, le pegas una vueltecita, lo sujetas y sale de nuevo hasta el próximo poste. La electricidad no pasará por aquí al poste, porque del poste podrías tú estar tocando el poste y te quedarías electrocutado. Esta es la función de los aisladores. Y esta curva pues es para que el agua que cae aquí durante la lluvia no pueda ascender y cae y gotee. Porque el agua, el chorrito de agua, la continuidad de agua podría hacer de conductor de la corriente que lleva el cable por el poste mojado hasta abajo. Aún así hay que ser prudentes. Tú donde sepas que hay electricidad potente arriba, ni lo toques, y menos si viene la señal de rayo, peligro de muerte, y algunos que te pintan la calavera, diciendo como me toques, mira, te vas a quedar así. En fin, conviene mencionar la conductividad. Luego veremos la piroelectricidad y la piezoelectricidad, que hoy son muy importantes. Algunos, bueno, ya lo diré luego. Tiene sobre todo las dos últimas, la piroelectricidad. Piroelectricidad y piezoelectricidad y piezoelectricidad se caracterizan por presentarse en cristales sin centro de simetría. ¡Hombre, qué interés! ¡Qué interesante! O sea que estas no tienen centro, en minerales que no tengan centro de simetría. Allí en el grado, donde estaban todos los componentes simétricos, los elementos de simetría, solía haber una C, pues aquí que no tenga C. Que recordemos así ahora el monoclínico y el triclínico. Me parece que no tenía centro de simetría. Bueno, por lo que se utilizan para distinguir entre cristales céntricos o acéntricos. Anda, interesante. O sea que si un mineral no tiene la cualidad de la piroelectricidad, que veremos lo que es, o no tiene la cualidad de la piezoelectricidad, significa que no tienen centro de simetría. ¿No? Claro, o sea, sirve de auscultación y de deducción. Conductividad eléctrica. Los minerales que conducen fácilmente la electricidad se denominan minerales conductores. Mientras que los que no lo conducen lo hacen son los no conductores o aisladores. Entre ambos grupos hay otro intermedio. Entre conductores y aisladores hay otro grupo intermedio, que es el de semiconductores, que por la misma razón se les podría llamar también semi-aisladores. El que es semiconductor es que es semi
aislador, si está en medio, ¿eh? Que han tenido muchísima importancia en la electrónica. Respecto a esta propiedad, los minerales monométricos, ¿eh?, los del grupo cúbico, son isótropos. O sea, respecto a la conductividad, los monométricos, que era el cúbico, acuérdate, y el... a ver qué otro tenía A igual a beta. No, solo estaba el cúbico entre los monométricos. A igual a B igual a C, los parámetros. Pues dice que este es isótropo. Es decir, este conduce igual en todas las direcciones. Pero el resto, de los que tienen paralelepípedos más bien alargaditos, porque tienen ya un parámetro más largo que los otros dos, lo cual hace que su celda unitaria sea alargada en un sentido, normalmente lo colocábamos en el sentido hacia arriba, pues entonces estos son anisótropos, que no dará lo mismo que tú trates de inducir la electricidad de aquí a aquí, que de aquí a aquí. Intervendrá también ya la dirección. Los metales que tienen las partículas del retículo enlazadas por electrones son muy buenos conductores. Es decir, las que tengan los retículos, casi siempre con nudos iónicos, donde intervienen las cargas positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, etcétera, etcétera. Estos son muy buenos conductores. Es lógico. Si en su interior las fuerzas que deciden la estructura son de tipo eléctrico, pues serán muy sensibles a la conductividad eléctrica. Y no nos dice más, para que veas que ha sido generoso. Piroelectricidad. Si no nos ha dicho más es porque la conductividad o los conductores, cuáles son, etcétera, se estudia pues en física, en química y todo esto. Como estamos ahora en ciencias naturales, pasa más bien a lo que no se estudie en las otras asignaturas. Pasamos a la piroelectricidad. Algunos minerales, cuando se eleva o disminuye uniformemente la temperatura, porque piro significa fuego, calor, que es un pirotécnico, el que sabe mucho de fuegos artificiales, fuegos, un pirómano, el que prende todo lo que ve quiere quemarlo, tiene la manía de prender, piro, calor, fuego. Dice, cuando se eleva o disminuye uniformemente, es decir, no de golpe, sino vamos a elevarle poquito a poco, aumentar su temperatura, y vamos a ver cómo influye su conductividad eléctrica, su comportamiento eléctrico. ¿Qué significa? Que esta pieza que ponemos aquí no va a conducir igual si está caliente que si está fría. Claro. ¿Más caliente? ¿Qué hace? ¿Conduce más o conduce menos? Pues esto es importante, porque claro, si se calienta, no vamos a contar ya con el mismo fluido o flujo eléctrico. Será un cuerpo que tiene comportamiento piroeléctrico, dependiendo de la temperatura. Dice, cuando se eleva o disminuye uniformemente la temperatura, puede electrizarse. O sea que además, yo tengo un cuerpo aquí que no está conectado a ningún cable. No está sometido a ningún campo eléctrico. Lo caliento y se ha convertido en un dipolo eléctrico. Es decir, se comporta como una pequeña pila, solo por calentarlo. Esa es la piroelectricidad. Da origen al fenómeno llamado piroelectricidad. Al aumentar la temperatura, los polos O extremos, uno positivo y otro negativo, se sitúan, es decir, es como si las cargas interiores que hubiera, con el calor, dijeran, no te puedes soportar. Sí, pues ala, tú eres positiva, marcha para allá. Yo soy negativa, vengo para acá. Por el calor.
y se sitúan en los extremos del cristal. Y al revés, si ahora dejamos que vengan a la temperatura normal, que sería posiblemente la de neutro, le robamos calor. ¿Cómo? Metiéndolo en contacto con un ambiente frío, en la nevera, en el congelador. Pues resulta que entonces también se produce la piroelectricidad, pero inversa. Es decir, si con el calor había aparecido aquí el positivo, ahora con el frío aparece aquí el negativo. Curioso. Hay algunas pilas, que no dejan de ser condensadores químicos de electricidad, que son algo piroeléctricos, porque cuando están gastados, dice que si los metes en el congelador, recuperan algo de su potencia eléctrica, pero no mucho. Es un recurso más bien de experimento que de eficacia. No te serviría para que siguiera funcionando con alguna garantía o alguna solvencia. El cuarzo y la turmalina son piroeléctricos. Por eso los cristales de cuarzo se utilizan para los relojes y los números. Será que hacen pasar no solo piroeléctricos, sino que hacen pasar corriente eléctrica y tienen comportamientos diferentes de refracción, es decir, de expulsión, de desprendimiento de luz, con lo cual las zonas oscuras van variando y van apareciendo los distintos números. Los relojes de cuarzo, de pantalla de cuarzo. A veces se produce un efecto piroeléctrico falso, que en realidad coincide con el efecto piezoeléctrico. Luego vamos a ver, para poder distinguir bien, la piroelectricidad de la piezoelectricidad. La piroelectricidad, calor. O sea, varía la conductividad eléctrica en función del calor. Incluso aparecen comportamientos eléctricos de dipolo cuando se calienta o cuando se enfría, siendo conmutables: calor, frío. Piezoelectricidad. ¿Qué es la piezoelectricidad? Vamos a limpiar un poquito. Que haya menos bulto, a ver si logramos más claridad. Cuando un cristal sin centro de simetría, curioso, se somete a alguna presión, eso sí que lo aprietas, o que el aire que lo envuelve, tú con un émbolo has apretado el aire y el aire ha transmitido más presión a ese cuerpo, que una corriente de agua, ¡puff!, lo golpea, que lo hundes y entonces la presión del agua sobre ese cuerpo es mayor, en fin, que lo elevas y entonces la presión del aire a altas alturas es menor, pues tiene comportamiento ¿cómo se dice? Conclusiones, no. Ahora no me sale la palabra. Repercusiones de tipo eléctrico. Cuando un cristal sin centro de simetría se somete a alguna presión, se electriza. Qué interesante. O sea que tenemos aquí una pastillita de un mineral, aumentamos de alguna forma la presión sobre él, oiga, ¿y valdría con mi dedo? Sí, es una presión, pero es una presión muy pequeña. Bueno, nadie te ha dicho que la presión haya de tener tantos newtons. Es una presión y por lo tanto varía el comportamiento eléctrico. Oiga, y si varía el comportamiento eléctrico de esto, se lo podría chivar, se lo podría decir a alguien y mandarle una corriente. Claro,
Y esta corriente podría servir para desencadenar un tipo de funciones en el interior de un mecanismo electrónico. Sí. Pues entonces con mi dedo puedo hacer de interruptor y desencadenante. Y si esta pastilla la hemos logrado separar internamente en células, es decir, en compartimentos aislados unos de otros, no será lo mismo que yo ponga el dedo aquí que ponga el dedo aquí. Claro, y todos ya estamos pensando en las pantallas del móvil, del celular, que solo con una ligera presión, ya ligerísima presión, ya obtenemos resultados de tipo de comunicación, de elección, etc. En el interior del móvil. Es decir, genera cargas eléctricas de signo opuesto. Es decir, generaríamos electricidad, pero eso significa generar cargas eléctricas de tipo opuesto. Y no es porque entonces las demos nosotros, que tenemos el dedo electrizado clean y estamos comunicando electricidad. No, nosotros comunicamos presión. Y presión es una fuerza sobre una superficie. Ya lo sabes. Presión era una fuerza siempre partido por una superficie. Tú haces una fuerza sobre una superficie. El fenómeno, debido a la casa que origina, se la llama piezoeléctrica. No he mirado qué significa la raíz piezo, pero lo más seguro que significa fuerza, presión. Si la encuentras me la dices. La piezoelectricidad es reversible. O sea, que si se electriza un mineral, o sea, si yo electrizo un mineral, lo someto a un campo y lo dejo electrizado, se producen en él compresiones o dilataciones. O sea que, mirando al microscopio, aunque fuera electrónico, esta anchura, aumentándola, si le ejerzo, o sea, si le doy un campo eléctrico, el cuerpo se expande, se dilata, se hace más grueso, más ancho. Y al revés. Eso con un campo. Campo, por ejemplo, positivo o negativo. Pero si le doy al revés, pues entonces es cuando se contrae. Es interesante. Hay un aparatito que es el encendedor de cocina, el chispero, clic, clic, y salta una chispa. Y se le llama piezoeléctrico. Pues es que con nuestra fuerza, que la solemos dar sobre un gatillo, y él aplica la fuerza mediante una palanca, a un material muy piezoeléctrico. Es decir, que hace un campo, se carga eléctricamente, y entonces tiende a descargarse. ¿Dónde? En la pieza metálica de la cocina, que es por donde en las proximidades sale el gas. Y entonces, al haberse cargado esto con un potencial eléctrico, quiere descargarse y suelta electrones en el punto, sobre todo en puntos que acaben en punta, por así decirlo. O sea, los electrones siempre salen mejor, saltan mejor desde un trampolín hecho mediante una punta. Y entonces, desde esta punta, pegan el salto. Y ese salto de los electrones que estaban aquí superactivados por tu presión, por la piezoelectricidad, saltan, y ese salto es la chispa. La chispa, que es una ignición, es decir, lleva fuego. Y ese fuego tiene calor suficiente para poner las moléculas de gas que están saliendo en estado atómico, las separa con ese calor, y al estar en estado atómico, el oxígeno que estaba por aquí, ¡chum!, a por ellas.
¿Y qué las hace? Las oxigena, las combustiona, las quema y aparece la llama. El piezoeléctrico. Qué interesante. Dice, la piezoelectricidad es reversible, o sea que si se electriza un mineral por medio de algún campo eléctrico se producen compresiones o dilataciones. Este fenómeno se conoce como efecto piezoeléctrico recíproco. Recíproco es todo efecto 1 que causa el 2, pero que el 2 también puede causar el efecto 1. Yo te escribo a ti, tú me escribes a mí. Y yo te quiero a ti, tú me quieres a mí. Un amor recíproco. Bueno, pues este sería el efecto piezoeléctrico recíproco. El calor, la presión produce electricidad y la electricidad produce presión. Presión o dilatación, presión negativa. Esta propiedad se utiliza para producir ondas ultrasonoras. ¿Cómo? Pues vamos a ver. Tú colocas aquí una lámina que sea piezoeléctrica. Vamos a hacerla más gruesecita, aunque sea ya muy finita. Pero vamos a hacerla fina. Entonces yo electrizo esta durante un instante y ella ¿qué hace? ¡Clum! Aumenta de tamaño. Al aumentar de tamaño, a las partículas de aire que están por aquí las pega un golpe. Y entonces estas se empujan a las siguientes, empujan a la siguiente, empujan a la siguiente. ¿Y qué es eso? Una transmisión de movimiento de aire en el espacio. Eso es el sonido. Bueno, y luego, como yo puedo hacer que esa corriente sea de pulsos y muy repetidos, tantos por segundo, pues puedo hacer que esta onda que sale de aquí también la adapte yo a la frecuencia que a mí me convenga. Y este sonido, con una determinada frecuencia, pues puede ser el sonido de la nota La, o el sonido de la nota Si, o el sonido de la nota J. Oiga, estamos construyendo aquí un piano. ¿Movido por qué? Por electricidad. ¿Será eso los pianos eléctricos? Pienso yo que sí. Para producir sonidos, claro que ya no serían ultrasonidos. Los ultrasonidos suelen tener una frecuencia, una intensidad alta, según para qué se utilicen, y esa intensidad alta hace que sirvan de golpe. Es decir, que golpeen, es decir, transmitir un golpe de aquí a aquí. Oye, ¿y a quién le interesa a usted golpear? Pues mira, por ejemplo, me interesaría golpear a esta pinza que se le ha quedado pegado aquí porquería, porque era de la boca, y entonces estos ultrasonidos que salen aquí golpean y arrancan los cuerpos extraños que estaban adheridos. Oiga, ¿por qué mete usted las pinzas y los alicates y todo esto en esta cámara que parece un microondas? Que para que se limpien. ¿Cómo se limpian? Por ultrasonidos. Ultrasonidos. En fin, para producir ondas ultrasonoras en sondadores, para sondas que lanzan las ondas y luego recogen el rebote de las ondas y calculan la distancia que hay desde el emisor hasta el choque. Eso, por principios, es una sonda. Antiguamente el marinero tenía que meter una soga con una piedra para ver la profundidad. Hoy, con una sonda o con el sonar, que se llama también así, porque utiliza ondas sónicas de sonido. Para micrófonos, claro, mira, mi sonido alguien lo ha convertido en electricidad. Y a la vez, esa electricidad en el altavoz la convierten otra vez en el sonido. O sea, yo con mi presión de voz
con mis ondas aprieto a la pieza eléctrica. Ella produce electricidad. La manda por unos circuitos, la modulan, etcétera, etcétera, y por último lo llevan al altavoz para que produzca el efecto contrario. Unas membranas que vibren, solidarias a una pieza eléctrica, y entonces aparece el sonido. Dice, etcétera. O sea que la piezoelectricidad tiene muchísimas aplicaciones. En fin, y esas serían las propiedades eléctricas: conductividad, piroelectricidad y piezoelectricidad. Pasamos a otro vídeo. Perdón, es una prolongación del vídeo anterior. ¿Y para qué lo hago? Pues para meterme en un berenjenal de donde no sé si voy a salir bien o mal. Pero es que responde a una pregunta que me ha hecho alguno. Oiga, ¿por qué siempre que usted va a acabar el vídeo se chupa un poco el dedo? Porque la pantalla de mi móvil, y supongo que también del tuyo, tengo que aplicar un momentito el dedo en el punto rojo de desconexión de vídeo, y he observado que si mi dedo está manchado de tiza, es como si no hiciera contacto. Y entonces yo me he preguntado, ¿mi móvil funciona por presión o por piroelectricidad? Piroelectricidad es que yo le estaría dando una temperatura diferente de la que él tiene, positiva o negativa, y el constructor la habría preparado para hacer ahí una producción de electricidad que desconecte el vídeo y diga, ¡pum!, se acabó. Pero si es de piezoelectricidad, el vidrio se supone que tiene una superficie brillante. Cuando yo aplico el dedo, puedo aplicar el dedo así y ejercer sobre él una presión, o puedo tener el dedo con polvos, partículas que hagan que esta comunicación de presión sea ínfima o nula y entonces no desencadene la corriente eléctrica. Bueno, ahí te dejo la duda. Si las pantallas funcionan por piroelectricidad o piezoelectricidad, investígalo tú y me lo dices. Deberes para casa. Pero ahora, por lo menos te he respondido al por qué. Siempre que me dirijo para acabar el vídeo, me chupo un poquito el dedo para luego, al hacer así friccionar, pues quito las partículas de tiza y el tacto de la piel sea más. A veces también he observado que si tienes la piel muy seca, no tiene el mismo resultado, lo cual quiere decir que el grado de humedad, que tiene que ver con el grado de conductividad de mi dedo, podría estar siendo receptor de un campo eléctrico superficial que tuviera el cristal, y ahí pues hacer que se abriese o cerrase algún circuito y se produjese el efecto deseado. En ese caso podría ser hasta de otro fenómeno, que sería el de conductividad puro y simple, donde el agua, al igual que la jícara del poste, serviría de conductor. Todo esto tenlo en cuenta cuando investigues. Qué fácil es pasar trabajo. Hasta luego.